Continuamos en este desafío de leer la Biblia todos los días, 4 capítulos al día. Así que el día de hoy vamos a leer el primer libro de Reyes del capítulo 2 al 5. La versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera contemporánea. Y recuerda, la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. Así que comencemos. Toma tu Biblia, toma tus lápices si te gusta subrayar y comencemos con este desafío. Primer libro de Reyes, capítulo 2. En los últimos momentos de su vida, el rey David le recomendó a Salomón, su hijo: «Estoy por recorrer la senda de todos los mortales. Ánimo y pórtate como todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos, tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo: si tus hijos caminan por mis sendas y se comportan ante mí con veracidad y con todo su corazón y toda su alma, jamás te faltará un sucesor en el trono de Israel. Tú bien sabes lo que me hizo Joab, hijo de Zeruya, y lo que hizo con Abner, hijo de Ner, y con Amasa, hijo de Jeter. Los mató, y con ello desató una guerra sangrienta en tiempos de paz, con lo que se manchó de sangre de la cabeza a los pies. Toma esto en cuenta, y haz lo que creas conveniente, pero no le permitas llegar a viejo y morir en paz. Trata con bondad a los descendientes de Barzillai, el Galadita. Quiero que los sientes a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando yo estaba huyendo de tu hermano Absalón. En cuanto a Simei, hijo de Gera, el benjaminita de Bejurín, aunque me lanzó una terrible maldición cuando yo iba rumbo a Mahanayín, también fue al Jordán a recibirme. Ahí le prometí, delante del Señor, que mi espada no lo mataría. Pero ahora él está en tus manos, y tú sabrás lo que debes hacer. Aunque ya está viejo, haz que baje al sepulcro bañado en su propia sangre». Y David cayó en el sueño eterno, como sus padres, y fue sepultado en su ciudad. 40 años reinó en Israel, de los cuales 7 años reinó en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón ocupó entonces el trono de David, su padre, y su reino se consolidó. Un día, Adonías, hijo de Hagit, fue a visitar a Betsabé, la madre de Salomón, y ella le preguntó: «¿Vienes en son de paz?». Y Adonías respondió que sí, y añadió: «Quiero hacerte una petición». Betsabé le pidió que hablara, y le dijo: «Como bien sabes, el reino era mío. Todo Israel había puesto en mí sus esperanzas de que yo reinara, pero el reino cambió de manos y ahora es de Salomón, mi hermano, porque esa fue la voluntad del Señor. Pero te ruego que no me niegues lo que te voy a pedir». Betsabé le dijo: «Dime qué es lo que quieres». Y Adonías le dijo: «Por favor, habla con el rey Salomón y pídele que me dé por esposa a Abisag la sunamita. Yo sé que a ti no te negará lo que le pidas». Betsabé le dijo: «Está bien, yo hablaré por ti al rey». Y Betsabé fue al palacio para hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. El rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono y mandó traer una silla para su madre, y ella se sentó a su derecha. Entonces Betsabé le dijo: «Quiero hacerte una pequeña petición. Espero que no me la niegues». Y el rey le dijo: «Pídeme lo que quieras, madre mía, que no te lo negaré». Y ella respondió: «Deja que Adonías, tu hermano, tome por mujer a Abisag, la sunamita». Pero el rey Salomón respondió a su madre: «¿Por qué pides a Abisag la sunamita para Adonías? ¿También me vas a pedir que le entregue el reino porque es mi hermano mayor? Él cuenta ya con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Zeruya». Entonces el rey Salomón juró por el Señor y dijo: «Que el Señor me castigue duramente, y más aún que con esta petición Adonías ha firmado su sentencia de muerte. Juro por el Señor, que me ha puesto y confirmado en el trono de David, mi padre, y que ha establecido mi dinastía, como lo había prometido, que hoy mismo Adonías morirá». Entonces el rey Salomón ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que matara a Adonías, y Benaías fue y lo mató. Luego el rey le ordenó al sacerdote Abiatar: «Regresa a Anatot, tu tierra. Mereces la muerte, pero no te mataré hoy, porque has llevado el arca del Señor, nuestro Dios, en presencia de David mi padre, y porque sufriste junto con él las mismas aflicciones». Así fue como Salomón quitó a Abiatar del sacerdocio en el templo del Señor, con lo que se cumplió su palabra contra los descendientes de Elí, como lo había afirmado en Silo. Esta noticia llegó a oídos de Joab, quien también había apoyado a Adonías, aunque no se había unido a Absalón. En cuanto lo supo, huyó al tabernáculo del Señor y se aferró a los cuernos del altar.
Cuando Salomón supo que Joab estaba en el tabernáculo del Señor, junto al altar, ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que fuera y le diera muerte. Entonces Benaías fue al tabernáculo del Señor y le dijo a Joab: el rey te ordena que salgas. Pero Joab respondió: de ninguna manera, prefiero morir aquí. Benaías regresó al palacio y contó al rey lo que había dicho Joab. Entonces el rey dijo: pues cumple sus deseos, mátalo y entiérralo, y borra así la sangre que Joab derramó injustamente, y que nos manchó a mi padre y a mí. El Señor le hará pagar con su propia sangre, porque asesinó a 2 hombres más justos y honrados que él. Los mató a filo de espada y sin que mi padre David lo supiera. Mató a Abner, hijo de Ner, que era general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, que era general del ejército de Judá. La sangre de estos 2 hombres recaerá sobre Joab y sobre todos sus descendientes. En cambio, sobre David y sus descendientes, y sobre su dinastía y su trono, el Señor derramará paz para siempre. Entonces Benaías, hijo de Joiada, fue y atacó a Joab y lo mató, y luego lo sepultaron en su casa en el desierto. Su lugar como capitán del ejército lo asumió Benaías por orden del rey, y Sadoc ocupó el lugar de Abiatar como sacerdote. Después, el rey mandó llamar a Simei y le dijo: construye una casa en Jerusalén para que vivas allí, pero no se te ocurra salir. Quiero que sepas que, si me entero que sales y cruzas el torrente de Cedrón, ese día morirás y tú serás el único responsable de tu muerte. Y Simei le respondió: estoy de acuerdo con lo dicho por su majestad, así lo haré. Y Simei vivió en Jerusalén mucho tiempo. Pero sucedió que, después de 3 años, 2 de sus criados huyeron a Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Maca. Cuando Simei supo que sus criados estaban en Gat, aparejó su asno y fue a Gat en busca de sus criados, y cuando los halló, regresó a Jerusalén. Pero Salomón se enteró de que Simei había salido de Jerusalén para ir a Gat, pero que había vuelto. Entonces mandó llamar a Simei y le dijo: yo te advertí y tú juraste por el Señor que el día que salieras de tu casa morirías, y tú dijiste: estoy de acuerdo con lo dicho por su majestad. Entonces, ¿por qué faltaste a tu juramento ante el Señor y desobedeciste la orden que yo te impuse? Y Salomón añadió: en el fondo de tu corazón tú bien sabes que le hiciste mucho daño a mi padre David. Ahora el Señor ha hecho que ese daño recaiga sobre ti mismo. Yo, el rey Salomón, seré bendecido, y el trono de David se afirmará para siempre delante del Señor. Entonces el rey ordenó a Benaías, hijo de Joiada, dar muerte a Simei, y Benaías lo hirió y lo mató. Con esto, el reino de Salomón quedó confirmado. Capítulo 3. El rey Salomón se casó con la hija del faraón, rey de Egipto, y quedó emparentado con él. Luego llevó a su esposa a la ciudad de David mientras terminaban de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. En esos tiempos, el pueblo ofrecía sus sacrificios al Señor en los altares que estaban en lo alto de los montes, porque aún no se había construido un templo para el Señor. Salomón amaba al Señor y cumplía los estatutos ordenados por su padre David, pero también ofrecía sacrificios y quemaba incienso al Señor en los altares de los montes. Salomón acostumbraba ofrecer sus sacrificios en Gabaón, porque era el altar principal, y allí ofrecía 1000 holocaustos. Pero una noche en que Salomón dormía en Gabaón, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te conceda. Entonces Salomón dijo: tu misericordia siempre ha acompañado a tu siervo, mi padre David, porque se condujo delante de ti con sinceridad y fue un hombre justo y te entregó su corazón. Tú has sido misericordioso con él porque le has concedido que un hijo ocupe su trono, como hoy podemos verlo. Ahora, Señor y Dios mío, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David. Reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer. Este siervo tuyo se halla en medio del pueblo que tú escogiste y que es tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Al Señor le agradó la petición de Salomón. Entonces le dijo: puesto que me has pedido esto, y no una larga vida ni muchas riquezas, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber escuchar, voy a hacer lo que me has pedido. Voy a darte un corazón sabio y sensible, como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá después de ti. Además, voy a darte las cosas que no me pediste, muchas riquezas y fama, a tal grado que mientras vivas no habrá ningún otro rey como tú.
Y si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida. Cuando Salomón despertó de su sueño, fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor, y ofreció holocaustos y sacrificios de paz, y luego hizo un banquete para todos sus siervos. Por esos días, 2 prostitutas se presentaron ante el rey. Una de ellas dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en una misma casa, y mientras yo estaba allí, tuve un hijo. 3 días después, y mientras las 2 vivíamos juntas, también ella tuvo un hijo. Nadie más estaba en la casa, sino solo nosotras 2. Pero una noche, ella se acostó sobre su niño, y el niño murió. Entonces se levantó a medianoche, tomó a mi hijo, que dormía junto a mí, y lo puso a su lado, y entonces puso al niño muerto junto a mí. En la madrugada, cuando me levanté para darle pecho a mi hijo, me di cuenta de que estaba muerto, y cuando lo observé bien por la mañana, me di cuenta de que no era mi hijo. La segunda mujer dijo entonces: El niño vivo es mío, el que está muerto es el tuyo. Pero la primera mujer insistía: No, el niño muerto es tu hijo, el mío es el que está vivo. Entonces el rey dijo: Una de ustedes afirma que su hijo está vivo, y que el niño muerto es de la otra, y la otra afirma que el niño vivo es suyo, y que el niño muerto es de la otra. Entonces el rey dio una orden: Tráiganme una espada. En cuanto se la llevaron, el rey ordenó: Traigan al niño vivo, y pártanlo por la mitad, y den una mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la madre del niño vivo, llena de compasión por su hijo, suplicó al rey: ¡Ay, su majestad, no lo maten! ¡Que se quede esa mujer con el niño vivo! Pero la otra dijo: Ni para ti ni para mí, que lo partan por la mitad. Entonces el rey intervino y dijo: Entreguen el niño vivo a esta mujer, que es la verdadera madre. Y cuando todo el pueblo de Israel supo el juicio que había emitido el rey, sintieron respeto por él, pues se dieron cuenta de que Dios le había dado sabiduría para impartir justicia. Qué bonita historia, ¿no? ¿Te gusta la historia de Salomón? A mí me gusta ver el trato que Dios tuvo con él, cómo Dios lo ha prosperado, cómo Dios le dio sabiduría. De hecho, la Biblia dice: si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios. Así que yo te invito, si tú crees que necesitas sabiduría, pídele a Dios, Él te va a dar sabiduría. Capítulo 4. Y Salomón fue el rey de todo Israel. Los funcionarios que le ayudaron fueron Azarías, hijo de Sadoc, el sacerdote; Elihoref y Ahías, hijos de Sisa, cronistas; Josafat, hijo de Ahilud, secretario del rey; Benaías, hijo de Joiada, jefe del ejército; Sadoc y Abiatar, sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, jefe de los gobernadores; Zabud, hijo de Natán, sacerdote y consejero del rey; Ahisar, mayordomo; Adonirán, hijo de Abda, recaudador de tributos. Salomón tenía 12 gobernadores en Israel, responsables de abastecerlo en todo lo que necesitaran él y su familia. Estos son sus nombres: Ben-Hur en el monte de Efraín; Ben-Decar en Macás, Sagalbín, Bet-Semes, Elón y Bet-Hanán; Ben-Gesed en Arubot, y también gobernaba Soco y toda la tierra de Efer; Ben-Abinadab, que se había casado con Tafat, la hija de Salomón, en todos los territorios de Dor; Bana, hijo de Ahilud, en Tanac, Megiddo y en toda Bet-Sean, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Sean hasta Abel-Mejola y hasta el otro lado de Jocmeán; Ben-Guber en Ramot de Galad, pero también gobernaba las ciudades de Yair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galad, la provincia de Argob, que estaba en Basán, 70 grandes ciudades amuralladas y con cerraduras de bronce; Ahinadab, hijo de Ido, en Mahanayid; Ahimás, que se casó con Basemat, la hija de Salomón, en Neftalí; Bana, hijo de Husai, en Aser y Alot; Josafat, hijo de Paruaj, en Isaacar; Simei, hijo de Ela, en Benjamín; Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galad; en la tierra de Sihón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. La población de Judá e Israel era tan numerosa como la arena del mar, y todos se alegraban cuando se reunían a comer y beber. Salomón era rey y señor de los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos, y los límites con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos le pagaron tributos como sus vasallos. La provisión que diariamente recibía Salomón era de 9,000 kilos de harina fina, 18,000 kilos de harina común,
10 bueyes engordados, 20 bueyes de pastoreo y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves de corral. Salomón dominó los reinos al oeste del río Éufrates, desde Tifesach hasta Gaza, y en toda esa región hubo paz. Mientras Salomón vivió, Judá e Israel vivieron seguros, cultivando sus viñas e higueras desde Dan hasta Berseba. Además, Salomón tenía en sus caballerías 40,000 caballos para sus carros de combate y 12,000 jinetes. Cada uno de los gobernadores proveía de alimentos al rey Salomón para que nada le faltara. Cada mes, uno de ellos visitaba al rey y se sentaba a su mesa. Además, cada gobernador enviaba según su turno, cebada y paja para los caballos y las bestias de carga. El Señor concedió a Salomón mucha sabiduría y prudencia, y lo dotó de un gran corazón, vasto como la arena del mar, para comprenderlo todo. Su sabiduría era mayor que la de todos los que vivían en el oriente y en Egipto. Incluso sobrepasó a la sabiduría de hombres como Etán el Lesarita, Emán, Calcol y Darda, los hijos de Mahol. Su fama se extendió por todas las naciones vecinas. Salomón compuso 3,000 proverbios y 1,005 poemas. Habló de temas relacionados con los cedros del Líbano y el hisopo que crece en las paredes, los animales, las aves, los reptiles y los peces. Tanta era la fama de su sabiduría que de todos los pueblos y reinos llegaba gente a escuchar sus sabias palabras. Capítulo 5. Cuando el rey Hirán de Tiro supo que Salomón había sido consagrado como rey en lugar de su padre David, envió sus embajadores a visitarlo, pues Hiram siempre había estimado a David. A su vez, Salomón mandó a decir a Hirán: «Tú sabes que, por culpa de las guerras en que mi padre David se vio envuelto, no pudo construir un templo para honrar al nombre del Señor su Dios, hasta que con la ayuda del Señor logró vencer a sus enemigos. Pero ahora que el Señor mi Dios me ha dado paz por todos lados y no tengo enemigos ni nada que temer, he decidido construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios y para que se cumpla la promesa que el Señor le hizo a mi padre, cuando dijo: tu hijo, a quien yo pondré en el trono en lugar tuyo, será quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. Para poder hacerlo, ordena por favor a tus hombres que corten cedros del Líbano. Mis hombres pueden ayudar, y yo les pagaré a tus siervos lo que tú me digas, pues reconozco que no hay entre nosotros nadie que trabaje la madera tan bien como los sidonios». Cuando Hirán oyó lo que Salomón había dicho, se llenó de alegría y dijo: «Bendito sea el Señor que dio a David un hijo tan sabio para gobernar este gran pueblo». Entonces le respondió a Salomón: «He recibido tu mensaje, y en cuanto a la madera de cedro y de ciprés, voy a hacer lo que me pides. Mis hombres llevarán la madera desde el Líbano hasta el mar, y allí la pondrán en balsas y te la llevarán hasta donde tú me digas. Allí la desatarán para que tú la tomes. Mi pago será que me proveas de alimento para mi familia». Fue así como Hirán proveyó a Salomón con toda la madera de cedro y de ciprés que quiso. A cambio de ella, cada año Salomón le enviaba a Hirán 6 toneladas de trigo y 6,000 litros de aceite puro para el sustento de su palacio. El Señor dotó a Salomón de mucha sabiduría, tal y como se lo había prometido. Y los reinos de Hirán y de Salomón hicieron un pacto y hubo paz entre ellos. Después Salomón decretó leva en todo el pueblo de Israel y reunió a 30,000 hombres. Cada mes enviaba al Líbano 10,000 hombres, los cuales trabajaban allí en turnos de un mes y luego se quedaban en sus casas. Adonirán estaba a cargo de la leva. Además, Salomón contaba con 70,000 hombres que cargaban los materiales y 80,000 que cortaban la madera en el monte, sin contar a los 3,300 maestros oficiales que Salomón puso al frente del pueblo que realizaba la obra. También ordenó que llevaran grandes piedras labradas de cantera, de buena calidad, para los cimientos del templo. Y entre los albañiles de Salomón y la gente de Hirán y de Gebal, cortaron la madera y labraron la cantería para construir el templo. Y con esto terminamos nuestra lectura de este día. Recuerda que la Biblia es el único libro que cuando lo lees, el autor está presente. Yo te invito a que sigas leyendo la palabra de Dios y que vivas como un discípulo de Jesús. Nos vemos el día de mañana.